Señores, bienvenidos a otro episodio de Hay Talento en RD, el podcast. Aquí hablamos de lo que mueve, reta y construye el talento dominicano. Somos Hay Talento en RD, el podcast. ¡Súper! Con mucha energía. De verdad que me siento muy feliz porque hoy nos acompaña un profesional al cual sigo desde hace mucho tiempo a través de LinkedIn. Gracias, Ramón, por estar aquí. De verdad que tu contenido está alineado, full, o yo no sé si fui yo que me alineé a ti, a todo lo que el profesional necesita saber, entender hoy. O sea que primero te felicito y te agradezco por estar y dedicar este tiempo aquí conmigo. Gracias, Claudia, tanto por la felicitación de LinkedIn como por invitarme. Para mí un placer estar aquí en Hay Talento RD. Este podcast que promete muchísimas cosas, contenido de valor y sobre todo, como dices, en LinkedIn encontré una oportunidad de poder compartir lo que me apasiona con respecto al servicio, Buenísimo. También el liderazgo y todo lo que tiene que ver con trabajar con personas, que es lo interesante que hace del trabajo de lo que trabajamos todos los días con gente, al final de cuentas. Qué chulo, me alegro mucho. Yo siento que cuando uno da, pues, y obviamente sin necesariamente esperar recibir, pero como que lo que uno recibe, y no necesariamente en cantidad, pero lo que uno recibe cuando da de verdad genera en nosotros pues algo grandioso como profesional. O sea, que qué bueno que estás compartiendo tu conocimiento, tu experiencia a través de esta red. O sea, que felicidades en ese sentido. Mira, vamos a hablar sobre el profesional que está trabajando en el área de servicio, que está trabajando en el área de experiencia del cliente. O sea, quiero también que me des esas diferencias, porque al igual que gestión humana cambiamos mucho de los nombres, pero dime si hay alguna diferencia, si no. Sí. Y bueno, vamos a dedicar este episodio a este tipo de profesional, los retos que está viviendo, y hablar un mundo ahí de cara precisamente de ese proceso de reclutamiento que agota, el proceso de desarrollo, para que pues quien nos escuche se sienta identificado. ¿Qué cosas tú consideras que estamos enfrentando hoy en términos de servicio como país? ¿Qué tenemos que aprender? Y yo creo que hay grandes oportunidades de aprendizaje en materia de servicio. Estamos realmente capacitándonos para mejorar nuestro servicio, estamos avanzando. ¿Cuál es tu mirada en ese sentido? Ahí yo creo que es importante aprovechar y hacer esa separación, como dices, Sí. o esa diferenciación entre servicio y experiencia del cliente. A veces lo confunden. Sí. Son complementarios, mutuamente excluyentes, como Sí. dicen. Al final de cuentas, el servicio es lo que yo brindo. O sea, si voy a comprar algo, lo mínimo que estoy esperando es que me atiendan, me lo den, haya un intercambio de dinero y me voy con mi producto, Sí. en el caso de que cueste. Sin embargo, la experiencia tiene que ver más con lo que vive el cliente. Ese recuerdo, esa historia que se lleva, que a veces puede ser una experiencia negativa o una experiencia positiva. Sabiendo siempre que la experiencia negativa es la que más el paciente o el cliente o el huésped, el estudiante, como se llame, el consumidor, el usuario, que siempre, ahí tiene diferentes nombres, pero hay algo muy común entre todos. Todos son personas. Totalmente. Y al final de cuentas es lo que se tiene que trabajar, de que cada persona que llegue a tu negocio se vaya con una historia que contarle a los demás. Y estamos viviendo retos en un país que vive del turismo y Sí. hay una contradicción un poco extraña porque el comportamiento de alguien que trabaja en el sector turístico es muy amable, muy afable, sobre todo con el extranjero. Ahí viene el complejo de Guacanagaritz, ¿verdad? Un poquito. Sin embargo, todavía hay retos importantes en el día a día, en las atenciones que se brindan en las diferentes empresas. Y yo creo que uno de los principales retos es el hecho de que se crea de que es necesario un entrenamiento de las herramientas blandas que debe de tener una persona que trabaja en servicio. Ese tema de la comunicación efectiva, que nos falta mucho y que interrumpe mucho un proceso de servicio. A mis estudiantes hay un proceso en el que les enseño el tema de la comunicación y le hago la pregunta, ¿qué nos enseñaron que es comunicar? Sí. Y es una respuesta sencilla. Lo que nos enseñaron fue un proceso entre un emisor y un receptor en el que yo mando un mensaje. Y se provoca una respuesta, yo me lo sé. Y ahí se quedaba ese proceso. Se nos enseñó que el emisor era solamente emisor y que el receptor solamente tenía que escuchar. Y se olvidó mucho tema del proceso de comunicación que es más complejo.
Y hay algo que no se nos puede olvidar en el proceso de la comunicación, que es el contexto. El contexto ayuda mucho. Totalmente. Ayuda mucho a la experiencia previa, la cultura de la otra persona a la que estoy atendiendo. Y ese simple proceso de yo enseñarle a mis empleados a comunicarse mejor, hace un proceso de mejora en todo el tema de la atención. Pero a las empresas se les ha olvidado entrenar adecuadamente a los colaboradores, entendiendo de que, bueno, si pasaste las entrevistas, si pasaste los test psicológicos, era porque estás apto. Pero hay un proceso en el que tienes que enseñar, ahí tienes que mantener eso vivo en lo que eres bueno. Y tú tienes personas que son muy buenas comunicando, sin embargo no son buenas analizando, para decirte algo. Totalmente. Entonces ese es el primer reto, que se crea de que el entrenamiento tiene que ser constante y continuo a las personas, que no se dé por sentado de que porque... Que ya yo fui a un curso de 4 horas y ya yo me desarrollé. No. Un curso de 4 horas no es suficiente para cambiar actitudes y sobre todo para hacer que la gente haga mejor su trabajo. Se necesita más. Tú sabes que eso lo mencionas y hay una responsabilidad y una cuota de gestión humana precisamente en acompañamiento con los líderes de las áreas que diriges, porque estamos precisamente para asesorar en este tipo de cosas. A veces queremos que por llevarte al curso, porque la persona fue y asistió, porque firmó, pero ¿cómo nos aseguramos de que verdaderamente la persona al menos prestó atención, sacó algo de ese entrenamiento, pudo transferirlo luego, pudo mejorar algo que producto de ese entrenamiento entonces le generó un valor a la función o al área? Hay un poco de responsabilidad nuestra. ¿Qué tú crees? ¿O no necesariamente está en el líder? ¿Qué necesitas de nosotros los gestores de talento para acompañar ahí en esos retos que tienen que enfrentar? Yo creo que aquí, Claudia, lo principal es saber seleccionar quién te va a capacitar a tu gente. Y en ese proceso de seleccionar a un buen capacitador, una buena empresa que capacite, sobre todo llegar a acuerdos de qué quieres que tu gente se quede con algo. Totalmente. Establecer ese objetivo primero. Establecer ese objetivo primero. ¿Qué quiero lograr en mi gente? Si lo que quiero es lograr un cambio de cultura, en 4 horas no va a ser suficiente. Claro. Un cambio de cultura, la cultura de servicio es literal como la cultura de un país. O sea, tú no vas a cambiar que el dominicano haga cosas que lo hacemos desde niños. Sí. O sea, así mismo funciona la cultura de servicio en una organización. Tenemos que ser conscientes de que en el proceso de elegir a un capacitador tenemos que llegar a acuerdos bien claros. Y sobre todo, ese capacitador tiene que ser responsable de qué le voy a dejar a mi gente. Por ejemplo, en mi caso, yo dejo unas tarjetas que tienen que ver con los mandamientos del servicio al cliente. Y más de una vez, bueno, hace un rato me encontré con alguien que me dice, mira, fui a un salón de belleza y vi el distintivo del nombre de la persona en su escritorio y dije, ese Ramón, yo lo conozco. Eso es dejarle a alguien. O sea, yo estoy seguro que esa chica en el salón, cada vez que ve su nombre ahí, dice, déjame yo poner en práctica lo que aprendí en este curso. Esa es parte del capacitador, pero también de parte del líder es entender qué voy a hacer con ese conocimiento, cómo puedo yo hacer un buen uso de lo que la gente aprendió y cómo puedo validar que eso sea así. Funciona mucho el tener que crear los estándares de calidad del servicio para tener, por ejemplo, modelos de esos estándares de calidad en tu organización, que esas personas se sientan responsables de llevar a cabo esos estándares, que sean premiados por ser los que modelan los estándares de calidad del servicio. Y ahí va un sinnúmero de cosas que se pueden ir aplicando para que sea más a largo plazo. Y casi siempre pasa, y lo tuve en unos entrenamientos que tuve con Jonathan Lloyd, donde él decía, señores, les van a llegar miles de ideas a la cabeza y de esas ideas fácilmente van a aplicar una sola. Total. Asimismo, con una sola que apliquen de las cosas que aprendieron es suficiente en ese momento. Entonces ahí hay que también entender de que un curso, si es un sábado, posiblemente el lunes llego empoderado, el martes ya se me va olvidando, el miércoles ya me queda poco y el jueves vuelvo a mi estado normal. Entonces hay que hacer un entrenamiento que sea lo más duradero posible. Y una pregunta, tú mencionaste mucho la parte de cultura. En la organización, cada líder, no sé si lo has vivido, y por ahí va la pregunta, quiere que se desarrolle la cultura de acuerdo a la función que realiza. Por ejemplo, cultura de innovación. No, que vamos a trabajar la cultura de innovación. Cultura de ciberseguridad. No, porque aquí tenemos que tener una cultura de ciberseguridad. Cultura de calidad. No, porque aquí la calidad. Cultura de servicio.
Entonces, ¿cómo enfrentamos estos retos dentro de la empresa? Porque al final yo soy de las que creo que el elemento común está el servicio. O sea, Sí. nosotros servimos al cliente y no porque estás. Por supuesto, se tiene que trabajar todo desde mi rol de gestión humana. Pero la característica dentro de todo esto, al final, es servir. Porque al final, para lo que estás es para servir a un cliente externo, a un cliente interno. Así lo veo yo. ¿Cómo jugamos con todo este tipo de culturas fabulosas que queremos mantener en la organización? Nos enfocamos en una, nos enfocamos en dos, lo ponemos todo junto. ¿Cómo ha sido tu experiencia desde tu rol de dirección? Súper interesante, Claudia, la pregunta. Yo creo que aquí es muy importante que los líderes de la organización lleguen a un acuerdo de en qué me voy a enfocar. Ahora, y más que nunca, el servicio viene a ser ese elemento diferenciador entre las organizaciones, sobre todo porque no hay monopolios a nivel comercial. A lo mejor a nivel estatal tienes servicios que son una sola empresa, una sola marca que lo hace, pero a nivel comercial no hay monopolios. Como Entonces, antes, por ejemplo, que teníamos una telefónica que sí, exacto. y ya había que hacer lo que era sea. esa y Ya. esa. Sin embargo, hoy hay muchas opciones y lo único que está diferenciando una empresa de otra es el servicio. Sí. Ya ni siquiera el precio es un elemento diferenciador. Entonces, cuando llegamos a ese acuerdo entre líderes de que el servicio es el centro de la organización, puedo apuntar hacia ese cambio de cultura. Y yo lo que creo que puede funcionar mucho es que así como el gobierno, por ejemplo, dice, este es el año de la De tal alfabetización. cosa. Ujú. Entonces, así mismo puede ser, este va a ser el año de la innovación. Y este va a ser el año de la ciberseguridad. E ir impulsando como esos ejes, identificando también cuáles son esos pilares principales, que no Sí. deben de ser más de 3, 4 pilares, Ujú. para no disasociar un poquito todo No, y lo que quiero distraer. lograr Ujú. o distraer a los colaboradores. Que con cada cultura hay que tener entrenamientos, hay que tener un tema de capacitaciones in situ, o sea, hay muchísimas cosas que hay que hacer. Sin embargo, yo creo que lo más importante para poder cambiar cualquier tipo de cultura es centrarse en el empleado. Eso es primero, eso es primordial. Total. O sea, está comprobado de que las empresas que centran el empleado en el centro de la organización son empresas que van a salir a camino. O sea, no hay nadie que no dé lo que no tiene. O sea, al final de cuentas, si tú no tratas bien a tus empleados, no se van a montar en ninguna cultura. No van a tratar bien a los clientes, como se No ha van dicho a por ahí tratar también. bien a los Ujú. clientes, no van a ser innovadores, no van a tener esos cuidados al momento de recibir un mail que es un phishing o lo que sea. Porque al final el empleado es el centro de la organización. Y yo creo que a veces hay empresas que ponen al cliente nada más y tienen que convivir los dos. Tiene que haber una consonancia, una coordinación de lo que yo hago en lo interno se va a reflejar hacia afuera también. Entonces tienes empresas que tienen una linda cultura de servicio Ajá. hacia afuera, Ajá. pero hacia adentro de la organización Ay, faltan sí. muchas cosas. Y los empleados pueden decir, estás siendo hipócrita en el proceso porque a mí no me tratas como tratas a un cliente que llega y pasa un ratito nada más contigo. Sí, O sea, te crea. hay que tener un poquito de coherencia en eso. Sí, sí, sí. Mira, yo tuve una experiencia, precisamente me estoy identificando mucho con lo que dices, porque entonces te crea esta mala reputación en términos de marca empleadora, increíblemente. Y sí, tiene estándar y muchas chulerías y muchas cosas que tú ves, pero dentro, sí, me he tocado con comedores desastrosos, baños, bueno. Sí, al final de cuentas, el empleado cuando está buscando empleo hace lo mismo que un cliente cuando está buscando procesos comerciales más complejos. Siempre digo que cuando tú vas a comprarte una camisa, vas solo, porque al final es mi camisa y es lo que yo quiero. Sí, Pero cuando vas a comprarte un apartamento, vas pues acompañado. empiezas a incluir preguntar. otras personas Ujú. en ese proceso de decisión de compra. Lo mismo pasa a nivel laboral. Cuando voy a cambiar de trabajo no es una decisión tan fácil, es una decisión que lleva muchas cosas. Y en el proceso puedo empezar a preguntar a ex empleados, a empleados actuales, y lo que diga esa gente Sí. va a ser muy, muy preponderante en el total. proceso de decisión. Entonces pudiera yo decir, mira, me van a pagar más, pero no creo que voy con la cultura organizacional, así que mejor me quedo donde estoy. O sea que es importante que también desde gestión humana y la empresa como tal entienda de que al final los empleados son sus primeros clientes, o sea, de toda la organización, y tiene que haber coherencia para que hacia afuera se pueda reflejar por igual. Totalmente. En ese mismo orden, ¿tú te acuerdas de cuando tú empezaste a trabajar? Yo bajé así el LinkedIn tuyo
Yo digo, ¿y dónde que termina? O sea, ¿dónde empieza? O habré ocultado cosas. No porque tengas quizás muchas, pero tienes una experiencia muy robusta en diversos sectores. Y lo que vi en LinkedIn que ha sido como guiado precisamente en esta línea de experiencia, de servicio. Empezaste también desde una posición bajita y luego pues ya tienes una trayectoria increíble de haber alcanzado niveles superiores. Pero ¿cómo fue esa primera experiencia, ese primer trabajo? Wow. Han cambiado las cosas, obviamente todo ha cambiado, pero ¿qué cosas tú consideras que debe tomar en cuenta el profesional que está buscando empleo hoy, su primer empleo? Mira, mi historia laboral es muy interesante. Yo empecé a trabajar a los 13 años, de hecho, siendo menor de edad en un centro de cómputos por donde yo vivía. Después di clases en el colegio que yo estudiaba a los 17 y a los 18, ya con cédula en mano, pude empezar un trabajo formal, que fue en una telefónica que llegó nueva al país en el 2001 más o menos, y en el 2003 yo empiezo a trabajar como representante de servicio al cliente en el call center. Una historia bastante interesante donde fue mi carrera, donde fue mi mejor universidad y todo lo que sé hoy, muchas de las cosas que sé se lo debo a esa experiencia. Fueron 13 años de mucho crecimiento y recuerdo ese proceso de reclutamiento y selección. Fue un proceso arduo, o sea, empecé como en julio y no fue hasta septiembre que yo empecé a trabajar full en la empresa. Y recuerdo que el proceso era divertido. Y yo creo que eso es interesantísimo y creo que ha perdido un poquito esa diversión de reclutamiento en las organizaciones. Los procesos cada vez son más fríos. Yo soy muy disruptivo al momento de entrevistar, por ejemplo. Yo no hago entrevistas regulares. Yo hago preguntas en un bowl y la persona va sacando una pregunta. Creo que ha faltado como ese proceso de diversión. Sí, lo puedes hacer sin ningún problema. De hecho, Disney no hace procesos de reclutamiento, hace castings. O sea, literal, hace un proceso de casting y hay cámaras escondidas. O sea, Disney sabe llevar a la gente a 4 que son candidatos, ponerlo en un mismo espacio, mandar a alguien a que tumbe algo y quien se paró y se ayudó a limpiar o lo que sea, tiene un pase seguro en el proceso, tiene puntaje adicional. Y recuerdo que en ese momento, cuando estábamos empezando el proceso de reclutamiento, una de las primeras reuniones o entrevistas fue una entrevista grupal. Éramos 10 candidatos y estábamos todos ahí y empezaron a lanzar preguntas, a que empezáramos, me acuerdo como ahora, cómo se fríe un huevo y era como que es obvio, pero no era tan obvio. Y ahí te evaluaban ese proceso del paso a paso, si eras alguien metódico, si eres alguien que creativo, si vas orientado al detalle. Entonces creo que eso hay que rescatarlo de una manera u otra desde el lado del empleador. Del lado del empleado es importantísimo que conozcamos hacia dónde vamos. Hay veces que llega una persona, un candidato a una entrevista y ni sabe la historia de la organización, cuántos años tienen en el mercado, qué productos ofrecen. Naveguen en la página web, vayan al Instagram, vayan al LinkedIn. Si tienes a alguien con quien te va a entrevistar, búscalo en LinkedIn y busca dónde ha trabajado para que conectes con esa persona. De momento puede ser que en algún momento trabajaron en una misma empresa y puede ser parte de hacer ese bonding, ese acercamiento inicial en el proceso de la entrevista. Pero lo más importante, Claudia, en un proceso de entrevista y sobre todo trabajando en servicio es ser tú. No finjas. Porque cuando te lleven al campo de batalla, va a salir tu realidad. Entonces, si eres una persona que no te gusta hablar con gente, no buscas nada en servicio al cliente. Creo que puede ser más complejo para ti porque tendrías que adaptarte. Tendrías que adaptar tu estilo ahí. Tienes que adaptarte. Sí puedes tomarlo como un reto y decir, mira, en el proceso yo soy tímido, pero a la hora que cojo confianza y conozco los procesos internos. Porque hay personas que son... Exacto, hay personas que a lo mejor son tímidas porque desconocen lo que tienen que hacer. Y al momento de que aprenden la parte técnica, entonces ya son más sueltos. Exactamente. Ahí sí, yo estoy de acuerdo en que a lo mejor puedes ser transparente en el proceso y la empresa decidirá más que todo por tus conocimientos técnicos. Y sobre todo, entender que un proceso de reclutamiento es una lotería. El hecho de que no te elijan no quiere decir que no eres capaz, no quiere decir que no tienes potencial. Yo creo que también hay una responsabilidad importante por parte de los reclutadores de dejarle saber a esa persona. Es un gran regalo. Hay grandes debilidades ahí. Que le puede dar el reclutador, decirle, mira,
lo que falta es esto, aquello, lo otro. Tus puntos fuertes son este y este. A lo mejor no se adaptan al perfil. Pero hay veces que dicen, no, es que estás sobrecalificado. Pero entonces, ¿por qué no me eliges si estoy sobrecalificado al final de cuentas? Creo que hay que explicar de qué se trata la sobrecalificación. Pero el proceso de reclutamiento de servicio tiene que incluir más allá de cuáles son tus debilidades y cuáles son tus fortalezas. Tiene que ver en qué tú harías con una situación de tal cosa. Cuéntame una situación que hayas tenido con un cliente molesto, sobre todo, que son situaciones de verdad en un proceso de atención. Y sobre todo hacer que esa persona se sienta en un ambiente seguro de contar sus realidades. Y sobre todo que puede aportar a la organización desde su puesto de servicio. Totalmente. Tú sabes que en procesos de reclutamiento, pues sí existen modelos de preguntas para alinear a qué competencia pues se acerca más la respuesta del candidato y como que predecir un poquito de su comportamiento. O sea, que son cosas que técnicamente el reclutador se tiene que preparar. Pero estoy de acuerdo contigo en rescatar esos assessments, esas experiencias distintas en el proceso de reclutamiento para que sea un proceso en el que incluso el candidato se sienta desde ahí, wow, estoy en un espacio diferente, y si así en el reclutamiento, imagínate cómo pudiera ser después. Hay muchas excusas. Y ahí pido disculpas. Tiempo, presión por tener la contratación rápida, que no necesariamente lo decide el reclutador. Eso tiene que ver incluso hasta más para arriba. Sí. Pero bueno, hay muchas razones. Sin embargo, se estudia técnicamente, el reclutador se prepara y hay un tema de voluntad importante en ese sentido. Estoy totalmente de acuerdo contigo de que se viva esa experiencia. Así es. Tú tienes experiencia, mencionabas ahorita en call center. Yo te voy a ser honesta. Yo no sé si es que lo mandan, si es que el protocolo, si es que el estándar, a los queridos call center, mis colaboradores, hay talentos de call center. Pero cuando a mí me llaman para ofrecerme una tarjeta de crédito, que yo nada más digo, hola, le llamamos del banco tal, quiero decirle que usted ha sido calificada. Y uno ahí esperando. Ramón, explícame esto, porque de verdad es como que, pero será, no puede ser que sea parte de lo que el profesional de call center decide hacer. Tiene que haber un estándar, un guión, sí, por supuesto. Se llama un script. Un script, una decisión, una instrucción, hágalo así y venga. Y sí, eso de verdad que, tiene un resultado positivo en el servicio. Lo que pasa es que hay que darle un poquito más para atrás. Ajá, dale. O sea, el equipo de telemarketing, que así que se llama, es un equipo que la lleva difícil. Totalmente. Porque yo estoy llamando a alguien que posiblemente lo estoy interrumpiendo. Yo tuve la oportunidad de manejar un equipo de telemarketing en un banco y no es tarea fácil. Viví el proceso de frustración de la gente cuando me le sentaba al lado y escuchaba las llamadas. Perdón, y cuando el cliente le responde, porque tú sabes, te vas a encontrar con un cliente que le va a decir al pobre y tienen que escuchar todo eso. Sí, pero sí. Sin embargo, te puedes encontrar con muchas personas que dicen, pero mira, es una buena oportunidad. Ajá. Porque ya viene en la base de datos esos perfiles que son idóneos para el producto que tú quieres vender. Okay. O que quieres que esa persona se afilie a ese producto. Y cada vez más, y lo he sentido en algunas llamadas que he tenido, yo como he manejado equipos de telemarketing, he sido bastante empáticos y los saludo, hola, ¿cómo estás? Le hablo bonito de, mira, estoy en una reunión ahora mismo, no puedo atenderte. Claro. Le pregunto desde un inicio, ¿es para algo que me vas a ofrecer? Porque de momento puede ser que me esté llamando mi banco para decirme que tengo una transacción fraudulenta. Por supuesto. Entonces hay que escuchar un poquito lo que quieren. Sí. Creo que la estrategia ha ido cambiando en el proceso de conectar con la persona. Y hoy, por lo menos, las llamadas que he recibido es, hola, señor Ramón, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra en el día de hoy? ¿Usted se encuentra ahora mismo disponible? O sea, yo que soy ha mejorado. fulano de tal. Ha ido mejorando. Ya me ha tocado. Hay de todo, ¿eh? Sí. Hay de todo. De hecho, la Superintendencia de Bancos creó una lista donde tú puedes incluir que no te llamen de diferentes bancos. Eso sí lo sabía. Y los bancos lo han respetado bastante. Pero es una lotería, al final de cuentas. Así como tú tienes 6 clientes que te dicen que no, tienes 4 que te dicen que sí. Sí. Y el proceso de conversión va funcionando de una manera u otra. Porque de 4 en 4 se va llenando el objetivo de ventas. Y vuelvo y digo, creo que tiene que ver mucho con la base de datos. Si la base de datos es buena, tú te vas a encontrar con clientes que estén bajo una necesidad o que
tengan o que entiendan que ese producto que le estás ofreciendo es mejor que el que tienes actualmente. Buenísimo. Algo que me funcionó muchísimo en ese momento, nosotros incurrimos en vender seguros de vida a través del teléfono para la tarjeta de crédito. Y yo parte del script que nosotros utilizamos, que los chicos se montaron en eso, era, señor, un seguro de vida 100 pesos al mes. O sea, esos son 2 botellitas de agua. Y usted va a estar asegurado por algo. O sea, no le va a dejar un problema a su familia en caso de que pasara algo. No queremos que pase nada. No, claro, pero va a pasar. Sin embargo, es un seguro de vida que son 100 pesos al mes. Qué chulo. Y empezar a dejarle saber a la persona de que esos productos a lo mejor se ven como un costo, pero son una inversión. Sobre todo cuando es el lado de seguro. Cuando son con tarjetas de crédito, venderle sobre todo los beneficios, el tema de los puntos, las millas, el tema del aeropuerto. Pero hay que ir induciendo a ese cliente que te dé información para tú entonces irlo amarrando al producto. Buenísimo. Pero entiendo muchísimo que tiene que haber un respeto. De si te digo estoy en una reunión, no insistas. Porque pudieras hacer un tema de molestar a ese cliente potencial que realmente te va a recibir la llamada. Y creo que lo que falta es ajustar un tema de cuándo quieres que seas llamado. Buenísimo. Porque es que están haciendo las llamadas en horarios laborales. Sí. Entonces la llamada tiene que dispararse de 12:30 a 3 de la tarde, que la gente está comiendo. A lo mejor de 8 a 9 que la gente tenga un tapón. Entonces, como estamos en un tapón, de momento hasta te escucho porque no estoy haciendo mucho. Sí. O también te llamo en un momento donde tú no puedes usar tu celular y estás en el trabajo. Veo la llamada perdida. Creo que me están llamando de un sitio que estoy esperando una llamada y devuelvo y lo que cae en una central. O la llamada nunca entra. Hay procesos ahí que hay todavía que mejorar. Pero cójanle la llamada y por lo menos déjenle saber que no le interesa, porque así eliminan su número. Claro. Si no le dices, tiene la presión también. Si no le dices que no te interesa y que no te vuelvan a llamar, ese número vuelve a la cola otra vez y le va a caer a otro representante y por eso vuelves a recibir una y otra vez la misma llamada. Ramón, yo no sé si es que yo tengo esa mala percepción, pero lo digo por experiencia de personas que ayudo en términos de inserción laboral. Pero al profesional de call center se le hace difícil salir del call center y emplearse en otra área diferente. ¿Es así? Y si es así, ¿cómo tú lo ves? O sea, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe agotar para que salir de ahí si es lo que quiere? ¿Ok? Porque es un área, siento que es un área, como tú mencionas, desarrolla al profesional, muchísimo. O sea, vive constantemente y rápidamente enfrenta situaciones donde tiene que tomar la decisión de si le cuelgo el teléfono. Pero no solo cerrar el teléfono, ¿cómo cierro la llamada? O sea, son decisiones muy rápidas y presión constante. Tiene que también lograr un número de llamadas, tiene que lograr ventas. O sea, el profesional de call center siento que en un periodo de tiempo de un año corto, tú logras capacidades extraordinarias. Pero le cuesta moverse, le cuesta salir de ahí. Nosotros queremos tener un profesional de call center y buscar el que ha trabajado en call center. Sí. El que estamos viendo en compras, pues muy difícil vemos el profesional de call center por la experiencia. ¿Cómo lo ves? ¿O tengo una mala percepción? Sí, a lo mejor puede ser por las realidades que has vivido. En mi caso es diferente porque yo soy producto de un call center. De hecho, amo manejar call center porque es una parte del negocio muy dinámico. Tiene indicadores crudos, indicadores numéricos totalmente. Tú sabes si va bien, si va mal, dónde hay que ajustar. Las llamadas quedan grabadas, las interacciones quedan grabadas y es más fácil evaluar calidad. O sea que en mi caso es todo lo contrario. O sea, yo soy producto de haber salido del call center, pero tiene que haber mucha disposición. O sea, yo recuerdo cuando yo empecé a tomar las primeras llamadas en septiembre de 2003 y yo dije, yo duro poco cogiendo llamadas. Yo quiero crecer. Sí. Y lo que hice fue empezar a estudiar hacia dónde quisiera crecer. Y vi que el área de calidad era un área que me gustaba por ser minucioso en el proceso. Y recuerdo que a los 6 meses, ya en febrero del 2004, yo paso a ser analista de calidad, escuchando llamadas y demás. Y en ese momento pensé lo mismo, pude haber estado ahí tomando llamadas todavía. Sin embargo, también hay un proceso de responsabilidad de parte de la organización y de gestión humana. Tiene que haber un plan de carrera. Totalmente. Creo que hacemos que la gente se acostumbre a lo que está haciendo y no lo capacitamos para hacia dónde quieres crecer. Tiene que haber una pregunta a ese empleado durante cierto tiempo después. ¿Quieres crecer? ¿Te quieres quedar aquí?
Y luego entonces empieza ese crecimiento vertical u horizontal. O sea, me muevo a otra área con la misma, a lo mejor el mismo nivel, pero estoy haciendo algo diferente. Ahí entra mucho esa disposición de, mira, si yo trabajo en un área que me tengo que comunicar constantemente con el área de cobros, empiezo a entender, me gustaría moverme a mí hacia cobros, o sea, porque sé del otro lado lo que cobros necesita. O si me gusta el área de mercadeo y estoy estudiando marketing, puedo levantar la mano y decir, quiero hacer una pasantía en marketing, a lo mejor fuera de mi horario laboral. Tiene que haber mucha disposición de la persona de crecimiento. Y lo del plan de carrera por igual. Lo que pasa es que también, y eso pasa no solamente en el call center, en cualquier puesto, el status quo es un lugar muy bonito, pero ahí no florece absolutamente nada. Y llega ese trabajo mecánico, ese trabajo donde hago todos los días lo mismo, la rutina. Ya se me hace fácil. Entonces, ¿para qué? O sea, el ser humano de por sí, nacer es un proceso doloroso. Sí. ¿Para qué moverme hacia otra área? O sea, que yo estoy seguro, o sea... Yo sé que estoy haciendo mi trabajo bien, me va bien, me han premiado varias veces por ser un buen representante. ¿Para qué irme a explorar otro campo? Pero de la misma manera te digo que servicio al cliente, en mi anterior trabajo, yo le puse la fábrica de talentos. Y nosotros teníamos una presentación que mensualmente alimentábamos con la foto de la persona y hacia dónde fue. O sea, cada vez que había un proceso de reclutamiento vamos a preguntarle la experiencia del cliente. Y siempre salía alguien, que si cobros, que si negocios, sobre todo... Porque la parte que trabaja servicio al cliente, él ve toda la organización. Sí. O sea, el que trabaja en servicio cobra, recibe pacientes que vieron publicaciones de mercadeo, conoce temas de finanzas, conoce temas de procesos. O sea, es un potencial empleado de ser movido a cualquier área, siempre y cuando la persona esté dispuesta. Buenísimo, buenísimo. Y que tenga voluntad. Que tenga voluntad. Tenga voluntad. También hay algo muy importante. En el proceso de reclutamiento interno tenemos que saber si hacemos de un buen representante un mal analista, un mal supervisor. Porque a veces hacemos promociones basados en tiempo. De, bueno, que esa persona tiene 10 años haciendo lo mismo, creo que se merece una promoción a ser supervisor. Y estás moviendo un muy buen representante a un mal supervisor. Porque a lo mejor no identificaste que no tiene skills o esas herramientas para poder supervisar a la gente. Y se llevaba muy bien con sus pares, pero luego cuando le toca una posición superior a nivel de organigrama, puede ser alguien que no sepa cómo manejar ese poder que te da una supervisión. No, totalmente. Mencionas algo muy importante. Y creo que en las organizaciones que obviamente están siendo impactadas por todos estos retos tecnológicos donde se requiere pensamiento estratégico, visión, capacidades y habilidades distintas en esta nueva era, pues probablemente ese tipo de decisiones se pueden ir reduciendo. Cuando tú tienes una persona de mucho tiempo que en su experiencia laboral, pues tiene una experiencia trayectoria, te demuestra lealtad, pero probablemente no ha sido movido por retos relevantes donde haya tenido que enfrentarlos y de manera constante y con cambios frecuentes. Entonces, menciona un punto, todavía existe, pero creo que el mismo mundo, el mismo mercado va moviendo a que se tomen decisiones más estratégicas en ese tipo. Sí, importante, Claudia, también entender que tiempo no quiere decir a mérito. Total. Esa fórmula no es así que funciona. Totalmente. El mérito tiene que ver más con... El tiempo juega un papel muy preponderante porque te da experiencia. Te da experiencia. Sin embargo, hay un tema de actitud, un tema de conocimientos de esas herramientas blandas. Porque yo prefiero tener a alguien que no sepa mucho del negocio, pero que sea una buena persona. Tú sabes que, y perdón ahí, pero tenemos ya, ¿cuántos episodios fue que me dijeron? Me dijeron ahorita 8. Y todos han dicho lo mismo. O sea que me gusta que lo menciones también porque el mensaje es como... Coherente en diferentes personas de funciones y roles de directivas que han venido subiendo. Totalmente, y te dicen lo mismo. O sea, habilidades distintas a las habilidades técnicas que son muy valoradas. ¿Cuáles son esas? Las que, ahora que lo mencionas, las que específicamente tú consideras que debe tener un profesional de servicio del área de, bueno, si lo quieres diferenciar, porque quiero hablar un poco del aspecto de experiencia de cliente, ¿qué debe tener hoy ese profesional? Yo creo que adaptabilidad es necesario. O sea, tiene que ser alguien que sea bien camaleónico. O sea, tiene que adaptarse al tipo de cliente que le llegue, a la situación.
tiene que ser bastante asertivo, con una inteligencia emocional. A lo mejor no diría, bueno, tiene que ser full inteligente emocional, Ajá. pero tiene que saber conocer cómo lidiar con sus emociones. No manejarlas, porque las emociones no se manejan, Sí. sino que, pero no controlar sus emociones, sino vivir con ellas. Entender qué me detona y cómo voy a accionar. Yo soy responsable de mi acción, no de lo que el otro haga o de lo que el otro Totalmente. diga. Tiene que ser una persona con una autoestima bastante buena. Y yo creo que a veces no vemos eso. Tiene que ser una autoestima bastante equilibrada de ese proceso de no importa si ese cliente me está diciendo de todo lo que tiene que decir, está en todo su derecho de hacerlo siempre y cuando no me maltrate a mí como persona y que eso a mí no me afecte. Entender que no es conmigo, que no es Ujú, personal. ujú. Ese cliente ni sabía que eras tú que lo iba a atender. Totalmente. Y no se levantó diciendo, déjame yo irle a dañar el A día a darle- Ramón. a darle O sea, una no queja, eres un tan boche. importante como para pensar que el cliente se levantó pensando en tu nombre. Claro. Creo que tiene que también ser una persona que sepa comunicarse adecuadamente. A veces sabemos lo que tenemos que decir, pero no sabemos cómo decirlo. Y creo que eso es importantísimo. A veces nos encontramos con personas que son buenas en lo que hacen, pero son toscas comunicándose. Sí. Y te dicen gracias y ese gracias como que... Como que, pues, como que no es es gracia. como que gracias, pero no. Y yo creo que eso tiene que ser una persona con muy buenos valores y la empatía desarrollada al máximo %. O sea, la empatía, esas neuronas espejo tienen que estar muy buenas a nivel cerebral. La empatía es, yo le llamo como un músculo. Así como voy al gimnasio y ejercito bíceps y espalda, así mismo tengo que ejercitar empatía, asertividad, inteligencia emocional. Se aprende a ser empático en ¿Y el dónde se proceso. aprende todo eso? Porque son muchas cosas para mi pobre talento. Y cuando el que está haciendo la check va como que, ay Dios mío, ¿dónde se aprende todo eso? Puede ser alguna idea general. Sí, yo creo que más que todo identificar en qué no soy bueno, entender que a lo mejor se me hace difícil conectar con personas, puedo buscar ayuda psicológica, la ayuda psicológica ayuda muchísimo. Sí. De hecho, estoy estudiando psicología, ¡Qué chulo! ya voy por mitad de carrera. ¿En serio? Sí, como no tengo nada que hacer, decidí estudiar psicología. ¡Ay, Dios mío! Y creo que es muy importante que los que trabajamos en servicio entendamos que la parte psicológica es importante. Yo necesito tener personas que estén bien con ellas mismas para que puedan estar bien con sus clientes. ¡Wow! Porque creo, Claudia, que a veces hay personas que andan a medias y se encuentran con otra persona a media y juntas no logran ni logran siquiera nada. una sola. Entonces, cuando me encuentro con alguien, con mi cliente que está a medias y yo estoy a lo mejor no al 100, pero sí al 80, al 90, puedo compensar eso. Total. Puedo ser bueno identificando qué le está pasando a ese cliente. Y yo creo mucho en que detrás de cada cara hay historias que no conocemos. Hay mochilas que no soy yo que la llevo, sino esa persona. Y yo creo que ese es el primer punto. Busque ayuda psicológica. O sea, hágase una introspección, hágase un FODA usted mismo. Somos muy buenos haciendo FODA hacia las empresas, pero hágase ejercicio. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis oportunidades? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis amenazas? Y empiece a aprovechar las oportunidades y a trabajar las debilidades. Sí. Y las amenazas, buscar cómo atenuarlas de una manera u otra. Que al final las fortalezas te van a ayudar a hacerlo, las oportunidades aprovechadas también y las amenazadas trabajadas por igual. O sea que está ahí. Todo lo que tú necesitas está en aquí, ti. en tu Está mente, en ti. está aquí en tu corazón. Y yo le digo mucho a mis estudiantes que para poder servir bien hay que hacerlo desde el corazón. Ujú. Si no sirves desde aquí y buscando eso que te llena, creo que el trabajar en servicio te da esa dopamina que necesita tu cerebro para sentirte bien. Y cuando tú llegas a tu casa y te acuestas y sientes esa paz de, ayudé a mucha gente hoy a cambiarle su día, Ujú. es una paz que es inigualable. Solamente los que trabajamos en esto lo saben. sabemos. De igual manera también hay veces que llegas a tu cama y dices, la pasé mal hoy. O sea, estoy drenado, estoy drenada, necesito buscar cómo volver a conectar conmigo y es necesario hacerlo. Si le funciona ver una película, véala. Si le funciona darse un traguito, dése su traguito. Y sobre todo autopremiarse, darse usted esa mano en el hombro, decir, Bien hecho. lo hiciste bien, Ujú. te mantuviste coherente, te mantuviste ahí tranquilo a pesar de que el entorno no lo fue. Es importante también que nosotros seamos capaces de automotivarnos. La automotivación es imprescindible en este tema del servicio porque no todos los clientes se marchan diciendo, ¡hey, gracias! Claro, gracias por bravo". todo el tiempo. Y hay veces que tú dices,
gracias, porque ni siquiera usted me lo dijo, pero es el día a día de los que trabajamos en servicio al cliente. Qué chulo. Ok, entonces, el profesional de experiencia, ya sabemos que es diferente. Sí lo es. Si lo es, experiencia de cliente. Yo me identifico mucho con este rol porque en gestión humana vivimos muchos procesos de lo que hace el profesional de servicio de experiencia de cliente con la experiencia del colaborador. Sí. Hacemos ese journey map y en los puntos de dolor y que sí, la empatía, o sea, todo ese tipo de cosas. Literalmente. O sea, como que, y lo veo, yo digo, wow, pero la gente también puede estar en nuestra área o nosotros en la de ellos. Sí. Nosotros en la de ellos. Cuéntame de este profesional. Este rol no estaba, o sea, No. cuando hace, qué sé yo, 20 años atrás, no existía No lo estaba, eso. no. ¿Por qué se crea esta necesidad de esta área, de estas funciones? ¿Y cuáles características tiene que tener este tipo de profesional diferente al rol de servicio tradicional o servicio general? No sé cómo Importantísimo. El área de experiencia del cliente nace justamente de la necesidad de llevar el servicio a algo más. Sí. Y ya hablamos que el servicio es simplemente lo que yo brindo. Y la experiencia es cómo creo esas historias. Entonces, el profesional de experiencia justamente se encarga de crear las experiencias memorables. ¿Cuáles son esos pasos que tiene que dar tanto el cliente de su lado, pero también el empleado para que eso se logre? Exacto. Poder crear puntos o poder encontrar puntos de inflexión donde las emociones te van a jugar muy a favor. Poder combinar los sentidos para poder crear una experiencia sensorial. Que el olor, que el oído, la piel sienta, o sea, es importante el gusto, cómo tú combinas todos los sentidos en una sola experiencia. Y de igual manera también crear esa experiencia muy basada en las emociones. El área, por ejemplo, antes en servicio, nunca se hablaba de Customer Journey. No. O sea, yo recuerdo 2003, 2004, vine a escuchar Customer Journey muy después. Y es interesantísimo cómo se separa el Customer Journey del Blueprint, que es otra herramienta que se utiliza en experiencia del cliente. El Blueprint está más asociado a los procesos internos. El Customer Journey está más asociado a lo que el cliente vive. Ok. Y el Customer Journey no tiene que ver con lo que pasa adentro, es con lo que el cliente vive. Si tengo la necesidad, ¿dónde te busco? Te busqué en Instagram, no te encontré. Punto de dolor. Claro. Definitivamente. Entonces, definitivamente que el empleado de experiencia del cliente tiene que saber de servicio. Es importante que esto sea también interesante conocerlo. Y tiene que ser una persona que esté muy concentrada en detalles. Sí, te iba a decir como que un poco más de capacidad analítica, vive más Sí. en este tipo de Tiene que ser una roles. persona que sepa, que sea bien disruptiva. Ajá. Tiene que ser una persona analítica totalmente, tiene que ser un perfil que conozca de una manera u otra de procesos. Es Sí. importantísimo. De hecho, conozco muy buenos profesionales que han manejado proyectos y hoy son líderes de experiencia del cliente y están haciendo un trabajo extraordinario. Es una combinación interesante. Sí, O sea, total. quien trabaja totalmente. experiencia, que se haga De proceso extraordinario. ¿cómo se llama? Una maestría en proyectos, un curso de proyectos. Es un plus totalmente. Y sobre todo, tiene que ser una persona que sepa ese paso a paso, o sea, tiene que ser muy metódica en el proceso. Y también tiene que ser alguien muy abierto a hacer cosas que nunca se han hecho. Tiene que ser una persona con una mentalidad bastante creativa, de una manera u otra. Y es divertido. Y divertirse en el proceso. Para yo hacer que mis clientes vivan o experiencias memorables, yo tengo que divertirme haciéndolas. Y que sean cosas que a mí me llenen también como profesional y que a la empresa les retorne. Porque eso es lo importante, de que haya un retorno. Detrás de esa experiencia no es solamente... Starbucks no te escribe tu nombre en el vaso solamente porque sí. O sea, o te pone esa frase de qué lindo estás hoy, qué linda estás hoy, o que te vaya súper bien. O sea, hay algo detrás de eso que tiene que ver con un retorno. La gente ya no va a comprar la experiencia del café, va a comprar la experiencia de ese vaso que voy a poder subir al Instagram, de que me reconocieron por mi nombre, de que mi nombre lo escribieron mal, que hasta eso se ha vuelto divertidísimo en el proceso. Y sobre todo entender de que cada cliente vive una experiencia diferente independientemente de lo que des. Cada quien le tocas una fibra muy diferente. Sí. O sea, y eso también hay que saberlo. Y que las experiencias se estandarizan, pero hay que buscar también un poquito de personalización.
Me encanta que me llegue mi correo de feliz cumpleaños, pero ponle mi nombre. Ponle hola Ramón, porque eso se pone en los sistemas que envían correos. O sea, por lo menos allántame un poco de que Yo estoy es a mí. relacionando tanto a mis temas y que son iguales. Claro, o sea, no es hacer un correo por hacerlo, es un correo. Y yo sé que ese correo lo recibió todo o sea, la empresa entera. Pero por lo menos en el proceso, déjame saber de que tú te tomaste el tiempo de poder personalizar esa experiencia que tú me estás haciendo vivir. Tú sabes que viví una experiencia donde se personalizaba al nivel en el que, sí, se entregaba el correo de cumpleaños, pero, por ejemplo, espero que tomes este día y te vayas a cenar con tus hijas fulana y fulana. Exacto. ¿Tú me entiendes? Y Eso es era como experiencia diferenciada. ¿tú me entiendes? Sin embargo, Totalmente. nos ayudó mercadeo. Claro, marketing, de Porque hecho, marketing es vital marketing también. es vital. Sí, Hay sí, un sí. marketing de experiencia también que es buenísimo. Hay empresas donde tienen experiencia del cliente debajo de marketing porque Sí, está más, lo he visto más también. asociado a eso. No es descabellado. Hay empresas que tienen experiencia y servicios juntos, lo cual es lo idóneo, Sí. que rememos para el mismo lado. Pero es importantísimo eso, lo de la personalización de las experiencias. Yo tuve algo muy chulo en donde trabajaba anteriormente, que yo un día le dije a mi gerente de experiencia, y yo sé que ya lo va a escuchar, Estefanía, le dije, Estefanía, vamos a hacer algo diferente, vamos a preguntarle a los clientes nuevos qué ellos esperan de la organización, qué ellos esperan de tener un seguro con nosotros. Ajá. Y cuando lo empezamos a hacer era como que los clientes se quedaban, ¿Por qué tú ves esa pregunta? o sea, qué ¿Por bueno qué? que tú me estás haciendo la Ah, pregunta, bueno. déjame, sí, fue Porque no se muy buena. esperaban eso. Pero era la sorpresa, era de, Sí. wow, o sea, tú me estás preguntando lo que Nadie me pregunta. Nadie me ha preguntado. Total. Y es verdad que nos decían lo típico de, bueno, yo espero que si me pasa algo, ustedes resuelvan. Sí. Pero también en el proceso nos encontramos muy buenas respuestas que nos ayudaron a crear experiencias diferenciadas. Igual puedes crear una experiencia para la primera vez que el cliente utilice tu producto. O sea, ¿me vendiste la tarjeta? Creamos una experiencia para mi primer uso. Que cuando yo use esa primera vez la tarjeta, me llegue un mini mensaje diciendo, tú ganaste el doble de puntos en tu primer uso, o felicidades por tu primer uso, espero que la sigas utilizando. Eso es experiencia Sí, sí. diferenciada y que sobre todo estamos apostando a los momentos idóneos para poder crearlas. Y eso tiene que Buenísimo. tenerlo muy en cuenta alguien que trabaje en experiencia del cliente. Y muy importante, señores, las mediciones. Tiene que saber de estadística, tiene que saber de diseño de preguntas para las encuestas o al menos poder tener ese criterio para el equipo que trabaje con él o con ella de saber si son las preguntas correctas en las encuestas. O sea, son varias Sí, sí. cosas No, y que hay tiene que conocer. mucho de pensamiento crítico, de pensamiento Claro. analítico. Aquí hay un nivel Totalmente. técnico muy importante y por eso lo que mencionas de la diferenciación, que incluso puede ser como parte de esa ruta de desarrollo, no tanto horizontal. Bueno, si es así, pues obviamente si es vertical, pues se ve quizás hacia arriba, entonces tú vas viendo los niveles, pero de manera horizontal puedes ver que, bueno, un área personal de servicio se puede inclinar hacia la experiencia se puede Sí, inclinar a otra totalmente. área y así, etcétera. O Y sea, se que han está creado, buenísimo. hay veces que la gente dice, no, porque esto de experiencia viene a quitar puestos. Todo lo contrario, se han creado puestos que no existían. Total. Analista de experiencia, Sí. los encuestadores, las personas de calidad, que también es parte de experiencia, UX, que es quien mira la experiencia del usuario cuando se diseñan aplicaciones móviles o páginas web. O sea, hay muchísimas posiciones nuevas que se han desarrollado. Mystery Shoppers, Sí. que también está muy, muy de moda. Y aquí hay algo muy importante, la coherencia en el liderazgo del que trabaja en servicio. Cuando manejas liderazgo de experiencia, tienes que ser coherente. Tus empleados, tus colaboradores, los que están ahí, tienen que vivir una buena experiencia contigo como líder. Total. Y el liderazgo del servicio es importante. Hay que liderar desde el servicio o hay que servir desde el liderazgo. Yo creo que tú estabas leyendo porque yo te iba a hacer la pregunta del líder. Totalmente, totalmente. Claro, porque imagínate tú, o sea, tú sabes que yo he visto mucho contenido en Instagram donde precisamente las empresas están generando este tema de conexión y marca empleadora, pero ponen a los mismos líderes y lo primero que salen son ellos, los de experiencia, con su equipo. O sea que está fabuloso. Sí, Fantástico. yo creo que al Qué final chulo. de cuentas tiene que haber esa coherencia, el líder de experiencia tiene que remangarse las mangas Sí. y coger al campo de acción. O
sea, ir a atender a un cliente, ir a vivir lo que vive un cliente, para que cuando tu equipo venga a presentarte una propuesta, tú poder tener un poquito de discusión, ese margen de, mira, creo que eso lo podemos hacer de una manera diferente. Tiene que ser alguien con mucha apertura. Total. Y no tiene que ser el genio más grande, tiene que ser alguien muy abierto. Y el otro día hice un post sobre eso de la humildad en el liderazgo. Hay veces que el líder tiene que decir, mira, esa no me la sabía, qué bueno. Sobre todo nosotros que estamos trabajando con una generación que es, o sea... Que ya tiene el conocimiento ahí. No, y que son una creatividad, o sea, total, y hay que ser muy abiertos a que esta generación viene con ideas bien disruptivas. Hay que saber aterrizar algunas y hay que saber aprovechar otras. Totalmente. Ramón, pero de verdad que me ha encantado. Se terminó el tiempo. Fue rápido el tiempo. No, pero fue una cosa. ¿Estás tan seguro que ya terminamos? Ramón, un mensaje para todo el profesional que está ahí esperando el empleo soñado. Que quiere ser visible, pero tiene ese miedo. Tiene ese miedo a avanzar. ¿Qué tú me le dices a esa persona? Si fue lo que elegiste, hazlo bien. A la hora de que lo hagas bien, eso va a provocar que tu trabajo se vea. Y no tengas miedo de cacarear tus logros. Creo que es muy necesario de que nosotros mismos demos a relucir lo que has logrado. Eso no es falta de humildad. Eso es realmente un acercamiento a la realidad de que gracias a ti se han hecho grandes cosas, pero nunca dejando fuera si alguien te acompañó. No te quedes con méritos de absolutamente nadie, porque al final se va a saber si fuiste tú o no que lo hiciste. Y sobre todo, atrévete a apostar a tu crecimiento. Nadie más lo va a hacer si no eres tú. Tan simple como eso. Totalmente. Gracias, Ramón. De verdad que sí. De nada. Esa es mi forma de despedirme. Señores, hasta otro episodio. Muchas gracias por su sintonía. Buenísimo. Los tiempos en los podcasts se van.